Empecemos nuestro recorrido de los módulos de la librería estándar de Python con un módulo súper importante que es Math, que nos permite trabajar con funciones matemáticas. Vamos a crear un archivo nuevo para probar este módulo. Lo voy a llamar funciones Math, que es la librería, y vamos a importar en la primera línea justamente nuestra librería Math. Como son varias las funciones que posee este módulo, simplemente voy a revisar algunas que pueden serles de mayor utilidad en sus proyectos. Empecemos por el primer grupo, que son aquellas funciones relacionadas a números. Bien. Y para la mayoría de estos casos simplemente utilizaré print y mostraré el resultado de ejecutar algunas de estas funciones. Bien. Entonces empecemos con el primer método, que es ceil, que en inglés sería techo, y nos va a devolver el número entero superior a el argumento que nosotros pasamos a esta función. En este caso le estamos pasando 3,5, nos debería devolver 4, que es el número entero más superior, más cercano a este número decimal, y en efecto nos devuelve 4. Su contraparte, la función que realiza exactamente lo contrario, es floor, que en inglés es piso, ¿sí? Entonces en este caso nos debería devolver 3 y efectivamente nos devuelve 3. En cualquiera de estos casos, tanto para ceil como para floor, si le paso un número entero me va a devolver ese número entero. Si le paso una representación decimal de un número entero, también me va a devolver ese número entero. Bien, entonces esas dos funciones tienen esa funcionalidad específica. Bien. Otra función, que puede ser útil se llama favs y nos devuelve el valor absoluto de un número. Si ustedes recordarán, quizás en las clases de matemáticas se habló de el valor absoluto de un número, que está dado simplemente por la representación numérica obviando el signo. ¿Qué significa esto? Que si tengo un valor, por ejemplo, como menos 3.5, ¿sí? El valor absoluto de un número es simplemente 3.5, ignorando, en este caso, el signo negativo. Si ejecuto entonces mi programa, van a ver que efectivamente me devuelve 3,5, obviando el signo de este número. Bien. Y antes de pasar al siguiente grupo, tenemos un grupo de métodos que también pueden ser útiles, que empiezan con la palabra is, ¿sí? Y que nos permiten comprobar si un número tiene tal cualidad, ¿sí? Simplemente voy a utilizar uno de ellos, que es is none, ¿bien? Que nos permite comprobar si el argumento que estoy pasando es un número o no. Si le paso 3,5, que es lo que estuvimos utilizando hasta ahora como ejemplo, ¿sí? Nos va a devolver false, porque esta función lo que está comprobando es si este argumento no es un número, ¿sí? Como este argumento es un número, el resultado de la función es false. Si queremos obtener la misma lógica pero que nos devuelva true si es número, vamos a utilizar la función isFinite, que nos permite comprobar si un número es finito, ¿sí? En este caso es true porque 3,5 es un número finito. ¿Para qué nos pueden servir? Porque en algunos casos, en algunas ocasiones, algunas funciones matemáticas nos pueden devolver un valor que definitivamente no es un número. Para simular eso, también en la librería Math tenemos acceso a una constante que se llama none, ¿sí? Que de paso voy a volver atrás, voy a escribir none. Fíjense que tenemos este signo aquí al costado. Abajo tenemos la función isNone, en la cual tenemos en PyCharm el signo f, lo cual me dice que esto es una función, pero en este caso tengo acceso a una constante o una variable que está definida en este módulo, ¿sí? Entonces le estoy pasando directamente un valor que no es un número. En inglés none es una abreviación de not a number, ¿sí? No es un número. Entonces obviamente me va a devolver falso porque none no es un valor finito, ¿sí? Porque obviamente no es un número. Bien, tenemos también otras funciones, pero vamos a dejar ese grupo por si ustedes quieren investigarlos. El siguiente grupo de funciones son aquellas funciones que conocemos como logarítmicas y que nos permiten trabajar con logaritmos, ¿sí? Quizás la más útil, la que más podríamos llegar a usar, es la función de exponente, que nos va a devolver a nosotros
un valor elevado a el número e, ¿sí? Vamos a pasar el 2. Bien. Entonces el resultado de esta función es obtener el 2 elevado a un número que es conocido como el número e, que es el número base de todos los logaritmos naturales. Bien. Después tenemos también otra función que es POW, ¿sí? Que justamente es la función que nos permite hacer el exponente como nosotros lo conocemos, ¿sí? Por ejemplo, elevamos 3 a la 2 y en este caso sería 9, ¿sí? Entonces, como primer argumento vamos a poner el número base que queremos elevar a un exponente, y el segundo valor sí sería el exponente. Bien. POW en inglés, en este caso el nombre de esta función es una abreviación de power, que en inglés power sería poder, pero es el nombre que ellos le dan a la exponenciación. Bien. Y relacionado tenemos la función sqrt, que puede parecer un poco críptico, pero no lo es. Sqrt es la abreviación de square root, que sería la raíz cuadrada de un número. Así que si le paso como valor 49, voy a obtener justamente 7, que sería la raíz cuadrada de ese número. Dentro de este grupo de funciones también tenemos las funciones log, que nos permiten trabajar con logaritmos, pero no son tan comunes, al menos en los programas que nosotros realizamos. Así que nuevamente, si ustedes quieren estudiarlas, voy a dejar abajo el enlace a la documentación oficial de este módulo para que puedan revisarlo. Bien. Tenemos también funciones trigonométricas. Bien. Voy a agregar aquí, me olvidé, funciones trigonométricas. Bien. En la trigonometría, si ustedes se acuerdan, era el estudio de algunas figuras, ¿sí? Y esas figuras por lo general tenían sus propios cálculos, y dentro de esos cálculos teníamos algunas funciones importantes. Por ejemplo, quizás no las utilicemos al 100%, pero tenemos la función sin, que nos devuelve el seno de un número, ¿sí? Por ejemplo, voy a pasar 10, ¿sí? Y este sería entonces el seno de un número. También tenemos el coseno y la tangente, que quizás son los más conocidos de este grupo. Vamos a probarlos todos. Cos sería el coseno, y luego tenemos tan, que sería la tangente. Bien. Estas tres funciones trigonométricas nos devolverían estos tres valores que tenemos aquí abajo. Vamos a ver si podemos alinearlos un poco. Bien. Luego tenemos las derivadas. Por ejemplo, a cos sería arco coseno, a sin arco seno, y a tan arco tangente. Bien. Quizás no las utilicemos mucho en lo que serían los programas convencionales, pero por las dudas tenemos a disposición esas funciones. Luego tenemos dos funciones que nos sirven para convertir ángulos. Bien, simplemente las voy a mencionar. Tenemos por un lado degrees, que nos permite convertir una cantidad de ángulos desde un número de radianes, y luego tenemos radians, que hace la contraparte. Voy a empezar con radians y le voy a pasar 90, que es el ángulo que quiero convertir. Me devuelve este número, así que vamos a probar la inversa ahora. Degrees, quiero saber la cantidad de grados que hay en 1,57. Bien, y me devuelve un valor bastante cercano a 90, que obviamente no es exacto, porque no le pasé el valor exacto. Bien. Nuevamente, tiene pocos casos de uso, pero si ustedes en algún momento los necesitan, pueden utilizarlos. Luego tenemos otra serie de funciones que no son tan conocidas, pero llegamos a una parte del módulo que está compuesto por constantes, que este mismo módulo provee. ¿Por qué un módulo podría proveer constantes? Cuando vimos el ejemplo de módulos, habíamos creado este módulo que se llama saludar, solamente definimos funciones. Y quizás a veces pensemos que los módulos están compuestos solamente por funciones, pero también es posible definir constantes y variables, ¿sí? ¿Por qué podríamos querer definir constantes? Porque imagínense que yo quiero imprimir el valor del número pi, que es un número muy utilizado en la matemática y en otros campos, como por ejemplo
los juegos, ¿sí? En los cuales se utiliza bastante este número. Si yo quisiera imprimirlo, tendría que acordarme todo el valor, 3,14, 15, 19, es un valor, incluso ya le erré, acá sería 92, ¿sí? Es un valor bastante largo que sería bastante complicado de escribirlo a mano. Y posiblemente, si lo escribo a mano, me equivocaría como casi lo hago recién. Pero lo que hace este módulo math es nos provee a nosotros algunas constantes que son de uso bastante común dentro de la matemática para que podamos utilizarlos en nuestros programas. Entonces voy a convertir esto a una función, a una cadena de formato, y aquí adentro voy a imprimir esa constante que sería math.pi. Bien, y ahora ejecuto y ahí tenemos el valor de pi directamente en nuestra consola y mejor calculado que nosotros. Otro de los números importantes es la constante e, el número e, que es bastante utilizado en matemática también, se llama mat.e. Bien, vamos a volver a ejecutar. Y como había mostrado en un ejemplo de arriba, tenemos también la definición de nan, que sería la representación de un valor que no es un número. Bien, ejecutamos y tenemos acá nan, que es justamente ese valor. Hay otro valor con el cual podríamos llegar a encontrarnos en algún momento, ¿sí? No quizás porque lo necesitemos, sino porque lo obtenemos como resultado, que sería infinity. Y tenemos inf, en este caso, vamos a ejecutarlo, y nos aparece inf. El valor infinity nos devuelve o puede aparecer en un programa en el cual obtenemos un número que aparentemente no termina, ¿sí? Y que Python, debido a la limitación que tienen las memorias de las computadoras, no puede proyectarlo tampoco, ¿sí? Entonces, estas cuatro constantes también son súper útiles y nos provee el módulo math para que podamos utilizarlas. Nuevamente, un repaso bastante superficial de lo que es este módulo, pero se podrán dar una idea de cuáles son todas las funciones y las utilidades que podemos aplicar mediante el módulo math.